CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo programa, el día de hoy totalmente en vivo desde cabina principal en 89.1 FM para todo Costa Rica y por supuesto también por plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y por supuesto al finalizar el programa vamos a estar colocando el programa completo en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática que produce este espacio todos los días. Esta oportunidad la estamos teniendo para poder conversar de forma amplia, de forma transparente, de forma sincera sobre un tema que normalmente y lastimosamente las sociedades, los barrios, los centros educativos, muchas personas ponen debajo de la alfombra para ocultarlo, para no hablar de eso, para no darle tanta importancia y decir, no, eso no está pasando. Se trata del bullying en centros educativos, la juventud las personas que están en la parte infantil, pues están teniendo una dura realidad que cada vez más se complica por los entornos en los cuales se está desarrollando esta persona menor de edad dentro de su hogar, dentro de su comunidad y dentro de su sector académico. Para hablar de ese tema tenemos totalmente en vivo vía plataforma digital a una amiga de la casa, una persona a la que hace muchos años le venimos conociendo su interés sobre esos temas, su tono de hacer conciencia sobre estos problemas que hay en la población menor de edad. Se trata de Lea Netzer, una líder de jóvenes por mucho tiempo y una persona que tiene muy claro el verbo que se tiene que usar cuando se habla no solo de quien está ocasionando el problema, sino de quien lo está viviendo. Lea, bienvenida a tu programa Red Democrática. Hola Jonathan, muchísimas gracias definitivamente por la invitación, por visibilizar todavía más este tema, ¿verdad? Que realmente creo que es un espacio que todos deberíamos empezar a tener en diferentes lugares, en diferentes momentos, donde podamos exponer lo que para mí es un silencio que está gritando cada vez con más fuerza. Lea, más bien gracias a vos por sacar el espacio y poder estar con nosotros. Y de este saludo que acabas de decir, me parece que el tema de un silencio que cada vez se escucha más es lo que más nos tiene que calar en la conciencia, porque es un tema que se oculta, es un tema que se invisibiliza, es un tema que a hoy, después de cosas que han pasado en los últimos días, hay muchas personas que ni siquiera saben qué está sucediendo y que puede ser parte del día a día de los estudiantes en escuelas y colegios. Completamente, y es que Jonathan, nosotros no estamos perdiendo a nuestros jóvenes por debilidad, los estamos perdiendo por falta de conexión, los estamos perdiendo por no escuchar. Realmente no solamente escuchamos las palabras, sino también tenemos que escuchar lo que ellos no están diciendo, ¿verdad? Estamos ante una generación que realmente está sufriéndolo con muchísima más fuerza, porque hay gente que dice, pero todos los años o en todo el tiempo han habido insultos o todo el tiempo se han vivido apodos. Sí, pero es que esto ha ido en una escalada todavía mayor. La violencia sigue escalando en formas descomunales y no solamente en ambientes donde la gente pensaría, es que se está propagando a la velocidad de la luz, justamente porque ya ahora no solamente experimentan el bullying o experimentan el acoso físicamente
o verbalmente, sino que ahora se ha difundido a través de las plataformas digitales y esto ha acrecentado muchísimo más esta problemática. Yo digo que cómo es posible, por ejemplo, que una niña de 6, 7 años diga, mamá, no quiero ir a la escuela porque soy fea. O sea, ¿quién le dice a una niña de 6 o de 5 años que es fea? ¿Quién le está diciendo a ella que ella no puede pertenecer a un grupo? ¿Cómo se está acrecentando un mensaje donde antes una niña se podía poner unos zapatos y una enagua de un color y, ¿verdad? Y no sentirse fuera de, sino sentirse realmente especial o única? ¿Cómo es posible que niños de 12, 13 años de verdad tengan un concepto, un autoconcepto que es doloroso, ¿verdad? Es que está lleno de dolor, que tienes miradas que realmente están gritando auxilio, que muchas veces se esconden en no quiero hablar, es que ese muchacho nadie le puede sacar una palabra con una cuchara. Entonces creo que cuando hablamos de un silencio que está gritando es porque hay una desconexión que está impidiendo que se comuniquen realmente las cosas que están sucediendo. Y muchas veces se crea un concepto de debilidad. No, es que ahora la generación es muy débil. Es que ahora estas generaciones vienen muy débiles. ¿Realmente ese es el problema o realmente estamos hablando de que esa es la raíz? O sea, imagínense de verdad una voz que se está ahogando todos los días, no por falta de aire, sino porque no está encontrando un espacio para ser escuchada. Así están caminando miles de adolescentes hoy en día. Algunos pueden llegar al punto de hablarlo, algunos pueden exponerlo, pero muchos simplemente están desapareciendo o están tomando medidas drásticas al respecto como solución inmediata a su problema. Lea, hoy salió un indicador sobre derechos infantiles, un estudio que se hizo en Países Bajos, allá en Europa, que dice que 1 de cada 7 jóvenes entre los 10 y los 19 años en el mundo muestran problemas de salud producto de las redes sociales y que los adolescentes, la tasa de suicidio en los adolescentes entre 15 y 19 años es de 6 por cada 100,000 personas en este rango de edad. Estamos ante un grave problema y bien lo decías, estamos asumiendo de que ellos son lo suficientemente fuertes como para poder solventar cualquier cosa que se les ponga, pero no estamos entendiendo cuál es el patrón de comportamiento que los está haciendo o aislarse o comportarse diferente, o no sabemos cómo van a actuar frente a circunstancias concretas. Y para muestra un botón, la serie de televisión Netflix que se llama Adolescente, que también retrata el mundo de las redes sociales con el patrón violento de los muchachos en un entorno de bullying. ¿Estamos en Costa Rica conscientes? ¿Crees que en los entornos académicos, familiares, municipales, iglesias en general, estamos conscientes de que eso existe y que es bastante grave? No, estoy convencida de que no estamos conscientes, de que se convierte en un tema de moda donde se levanta la voz cuando, por ejemplo, suceden casos como el intento de suicidio o el suicidio de esta chica de Interramol, de 16 años, entonces aparecen titulares y giramos un par de días o un par de semanas visibilizando el tema del bullying, visibilizando la preocupación, pasa el tema y desaparece. Sin embargo, por ejemplo, en cifras en Costa Rica estamos hablando de que 1 de cada 11 niños sufre bullying, ¿verdad? El tema preocupante con respecto a esto, porque usted puede decir, bueno, es 1 de cada 11, sí, pero 1 de cada 11 estamos hablando de cuántos niños, no debería haber ni uno, o sea, el bullying no debería simplemente existir. Pero aquí hay un tema que realmente preocupa, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en el cerebro de nuestros jóvenes? Porque acordémonos que también todo está empezando acá. Estamos teniendo jóvenes con una hiperactivación del cortisol. Estamos teniendo jóvenes que están sufriendo enfermedades, que sufren adultos de 40, 50 años a los 10, 11 años, 7 años. Estamos teniendo niños y adolescentes que sufren estrés crónico, que están disociados emocionalmente. O sea, un adolescente tiene una hipersensibilidad al rechazo impresionante. O sea, lo que para una persona normal le puede ser como
no, me dijo que no. Para un adolescente significa no valgo, no soy suficiente. O sea, el bullying está modificando la forma en que el adolescente se está autopercibiendo, está modificando su valía. Tenemos jóvenes, tenemos niños que hoy en día están cambiando su forma de verse por lo que el bullying está haciendo en ellos. Están construyendo una identidad basada en ojos externos. Y muchas cosas de estas, lo que el cuerpo no grita, lo que no se está hablando, se está manifestando en otras cosas, trastornos de sueño. Tenemos niños con ansiedad, con depresión, con enfermedades psicosomáticas, niños que de repente están amaneciendo enfermos todos los días. Y podríamos decir, ¿se está hablando en los lugares? No, no se está hablando. ¿Sabes por qué? Porque también estamos teniendo la cultura del bullying entre los adultos. Porque estamos llevando el bullying a escenarios donde así definitivamente uno dice, qué vergüenza. Por ejemplo, tenemos bullying en la Asamblea Legislativa constantemente. Claro. Se habla más de los insultos que se dan, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa o en Casa Presidencial que lo que está sucediendo en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Pero ¿con qué autoridad nos vamos a colocar a hablar? ¿Con qué autoridad nos levantamos nosotros a poder levantar un discurso contra el bullying cuando son los mismos líderes de opinión los que muchas veces están ejecutando nuestras acciones? Porque muchos niños y jóvenes no escuchan lo que decimos, escuchan lo que ven. Se dejan ir por lo que están pasando. Entonces, la escalada de violencia que estamos teniendo en nuestro país no es únicamente una escalada de violencia a nivel de la inseguridad, a nivel del narcotráfico. Estamos teniendo una escalada de violencia discursiva. Cada día nuestros discursos acrecientan el odio, castigan las diferencias de pensamiento, castigan las diferencias de opinión. ¿Cómo le vas a decir a un niño o a un adolescente o con qué autoridad, por ejemplo, muchas veces en colegios, en escuelas, se va a poder hablar de este tema? Cuando en algunas ocasiones hasta muchos educadores también practican el bullying entre ellos. Es que es muy complejo, porque esto es un tema que debería cambiarse no solamente en ellos, porque los vemos a ellos. Los vemos a ellos porque son los que están siendo víctimas, pero hay todo un ecosistema de bullying en el que se está viviendo hoy en día. Hay un ecosistema digital donde el bullying se propaga con una facilidad. Hablemos de la cultura del meme, hablemos de la cultura de que todo se viraliza, de que una persona puede ver como, ay, es un video normal, riámonos un ratito, pero no sabes qué le está sucediendo a esa persona que está teniendo un video viral, que en teoría podría ser exitoso, pero no sabemos la condición en la que esa persona se encuentra. Por ejemplo. ¿Por qué normalizamos? ¿Por qué llegamos a normalizar esa chota que en lo cultural tico se dice, no, eso es una chota, eso es vacilar, eso es hacer broma? ¿Por qué normalizamos el que se saliera de control y empezara a hacerle afectación psicológica? Porque es más preocupante esta que es psicológica porque el daño no se ve hasta que ya es irreparable o muy cercano a irreparable. ¿Por qué lo normalizamos? Voy a poner un ejemplo. Siempre se ha dicho que fumar es dañino para la salud, por ejemplo. Empezaron a sacar las cajetillas de cigarro donde nos ponen literalmente órganos descompuestos en las cajetillas de cigarro. Así es. Órganos que, digamos, yo que no fumo y yo veo eso y a mí me genera repulsión. ¿Qué pasa con una persona que fuma? Una persona que fuma agarra esa cajetilla, la ve todos los días. Está en una constante exposición, al punto de que esas imágenes que pueden resultar grotescas para alguien que no las ve diariamente, para ellos se vuelve normal. Es decir, estamos con una sobreexposición a la violencia y una romantización de la cultura, ¿verdad? De que nosotros creamos nuestra identidad a base de lo que vemos. O sea, estamos teniendo personas que se están definiendo por lo que otros dicen. Y esto aplica para todo. No hablemos solo de niños ni adolescentes. Estamos hablando de una cultura en general, de padres y de educadores, porque al final los niños y los adolescentes están replicando conductas. El bullying es el síntoma, pero no es la enfermedad. Estamos hablando de que existe una desconexión emocional muchísimo. En la era de mayor conectividad es donde más desconexión existe. Los niños y los adolescentes están siendo criados por teléfonos celulares, por tablets, por computadoras, por ChatGPT.
Es impresionante que hoy en día un adolescente prefiera entablar una conversación con ChatGPT que sentarse a hablar con su mamá o con su papá. Estamos hablando de que la desconexión es tal de que nosotros somos indiferentes al dolor. Hoy en día se propaga un video de un pleito de dos niñas o de dos muchachas afuera de un colegio y ves a todo mundo grabando el pleito, pero a nadie separándolas. Entonces, o estás viendo el video de otra persona ofendiendo a otra, todo el mundo graba y nadie dice nada. Entonces, la exposición constante ante la violencia que estamos viviendo nos está llevando a que la normalicemos. Entonces es normal escuchar, por ejemplo, a un líder político decirle al otro tal por cual, y eso es normal porque además es titular en las noticias. Porque lo que yo consumo es lo que yo empiezo a hacer. ¿De qué me estoy alimentando constantemente? Preguntamos a nuestros adolescentes qué es lo que están consumiendo, qué tipo de música, qué tipo de videos, qué tipo de información está alimentando su cerebro constantemente. No podemos, inclusive muchos de nuestros niños y de nuestros adolescentes hoy en día están teniendo problemas académicos. El número de deserción escolar ha aumentado muchísimo. ¿Por qué? Porque ningún cerebro puede aprender si está en modo supervivencia. Tenemos muchos jóvenes y adolescentes sobreviviendo, intentando sobrevivir una etapa de su vida. ¿Por qué? Porque hemos normalizado, porque nuestros discursos han sido discursos que se están plagando de odio, plagando de intolerancia, plagando de violencia, llamados constantes a que el que está en contra mío está mal, a que no puedo tolerar que una persona piense distinto o sea distinto. Hoy las mujeres todas tienen un concepto de belleza y no hablo como antes que se decía es que ser delgada o ser no, estoy hablando de que incluso agarramos 3, 4 jóvenes y las vemos iguales porque hay un concepto errado de que belleza tiene que ser así y todo lo que se sale de ahí está mal. Tenemos un concepto en las redes sociales donde tenemos vidas falsas, literalmente, que están provocando frustraciones y niveles de intolerancia altísimos en nuestros jóvenes. Altísimos. Nuestros jóvenes piensan que tienen una vida disconforme porque se están comparando con personas al otro lado de una pantalla que ni siquiera sabemos si es real o no. Donde pueden publicarse una foto, un video, un montón de cosas que ni siquiera sabemos realmente qué está sucediendo del otro lado, pero me está generando a mí un patrón de lo que yo debería hacer, de lo que yo debería tener. Entonces, toda esta sobreexposición que tenemos a la violencia, a un contenido ¿verdad? Digital que no está realmente construyendo, sino que más bien está deconstruyendo. Eso es lo que para mí ha provocado esta creciente escalada del bullying y lamentablemente también del suicidio. Lea, hay países que ya están prohibiendo el uso de redes sociales, incluso de teléfonos dentro de centros educativos. ¿Es esta una medida base para poder reconstruir el entorno sano de los estudiantes? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es como dar una medida paliativa o medio ahí poner una curita en algo que no vas a poder quitar, porque ellos van a seguir teniendo acceso a la tecnología. Estamos viviendo en un mundo en el que cada día la tecnología nos vuelve inclusive más dependientes. La educación en sí misma, con el uso, por ejemplo, ahorita de la inteligencia artificial, de las aplicaciones, la educación está virando hacia ahí. Entonces vas a decirle a un niño, no puedes utilizarlo teniendo eso, ok. Hay, por ejemplo, aplicaciones de control parental que sí deberían ejecutar, por ejemplo, en el caso de los padres, para poder controlar esto. Pero para mí, una de las raíces que deberían trabajarse es el tema de la inteligencia emocional. Deberíamos empezar a enseñar. Los niños pueden saber de muchas cosas, pero no estamos teniendo niños preparados con inteligencia emocional. Es más, hoy podría decirnos que no tenemos ni siquiera adultos preparados con inteligencia emocional. Eso era lo que te iba a decir, te iba a interrumpir para hacerte la consulta.
de si hay que empezar por formar la inteligencia emocional en los niños y adolescentes o hay que empezar por los padres para poder tener doble anclaje, no solo centros educativos, sino también en los hogares. Por supuesto. O sea, la educación debería empezar primero por aquellos que educan. Hablemos de padres, hablemos de educadores. Porque lo que estamos haciendo es diciendo, no, vamos a tener más castigos. No, pero nosotros no necesitamos más castigos. Nosotros necesitamos más conversaciones. Estamos conversando. Claro, pues ocupamos conversar. La comunicación sana. El problema es que estamos teniendo una desconexión. Hoy las personas odian una llamada de teléfono. Se comunican a veces por mensajes claves que son ok, sí, no. O sea, cada día la comunicación se va disminuyendo. Las conversaciones van disminuyendo. Entonces, nosotros ocupamos primero educar a hablar con el corazón, educar para que nosotros podamos tener alumnos, podamos tener niños, niñas, adolescentes que no terminen gritando con violencia. Porque lo que están callando, lo que no están expresando, lo que no están hablando, termina gritándose con violencia. Los números son alarmantes, pero los números son alarmantes porque no estamos hablando solamente del que sufre el bullying. Hay que ver quién está detrás del que está ejecutando el bullying. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que hay conductas que están gritándose con violencia, pero tenemos que saber que probablemente ellos son víctimas de otras condiciones y de otras conductas donde ellos son la persona vulnerable. Porque muchas veces ese es un espejo, es su forma de defenderse. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que ver que, por ejemplo, personas que sufren bullying crecen hasta en un 9 o hasta 10% más su intento de quitarse la vida. Y esto no se compara con las personas que sufren ciberbullying, que esto crece inclusive hasta en un 6% más. Las personas no soportan una exposición mediática, digital. Esto los está matando, porque a veces la gente piensa que bullying es me gritó, me pegó, me ofendió. Tenemos fotografías que se difunden a través de los WhatsApp, tenemos cosas que están sucediendo en plataformas o en redes sociales donde los niños están siendo víctimas de bullying, donde su historia, su vida se está contando y donde la gente detrás de un teclado puede escribir lo que se le antoje, porque no tiene ni siquiera un mínimo de gramo de empatía. Entonces nosotros ocupamos realmente entender que el bullying no va a comenzar en la escuela, ¿verdad? Muchas veces el bullying está comenzando en un hogar donde el niño no está siendo escuchado. Muchas veces el niño quiere hablar o quiere decir algo, pero papá y mamá están lo suficientemente ocupados como para prestar atención a lo que yo quiero hablar. Si un niño no se siente visto en casa, va a buscar cualquier manera o va a buscar ser visto en cualquier parte, pero muchas veces va a buscar ser visto inclusive desde su dolor, porque el silencio de un niño no es falta de comunicación, es que es un grito que no está sabiendo cómo pronunciar, porque no se está validando. Entonces, esa validación en nuestros niños también pasa hoy en día en nuestros adultos. Muchos adultos no se sienten validados para expresar una emoción. Entonces, si un adulto no lo hace y el niño o la niña o el adolescente crece en este tipo de atmósferas o en este tipo de ambientes, pues va a replicar estos patrones. Pero si nosotros empezamos, tal vez usted dice, no, pero yo soy un papá o una mamá presente. Bueno, pero también está el otro lado. Los niños están pasando tiempos en escuelas o en colegios. ¿Qué está sucediendo en estos lugares? ¿Qué está pasando en nuestros centros educativos? ¿Qué está pasando con los departamentos de orientación, de psicología? ¿Estamos realmente interesados en saber cómo piensan nuestros niños? El cerebro de nuestros niños y adolescentes ha cambiado, se ha modificado. Hay cosas que están sucediendo en este momento. La tecnología ha modificado el cerebro en muchísimas cosas. Entonces, nosotros hoy en día estamos preocupados realmente por lo que está pasando. A veces el bullying empieza con las palabras que no estás diciendo. No con lo que estás diciendo, sino con lo que no les estás diciendo. O sea, mucho de esto, ¿verdad? Es que el bullying no se va a erradicar con reglas como lo queremos hacer. Quitamos el teléfono, quitamos el celular. No, es con una cultura de respeto. Estamos enseñándole de verdad a nuestros niños, a nuestros adolescentes a respetar que la persona de la par es diferente, que podemos tener un debate y eso no hace que seamos enemigos.
que vos y yo podemos tener hoy una conversación, pero que el hecho de que tu postura y la mía disten o sean diferentes no quiere decir que por eso somos enemigos. Que podemos tener niveles de tolerancia para poder establecer conversaciones, que el hecho de que tengamos personas diferentes con rasgos físicamente no somos quienes nosotros para poder opinar sobre eso. Estamos realmente enseñando esa cultura del respeto, o queremos que nuestros niños no ejecuten bullying o no sean víctimas de bullying mientras tenemos papás que están viendo un partido de fútbol o están viendo un programa y están generando chota o burla sobre las personas que están al frente. Porque eso se replica. Ellos están viendo un ejemplo. ¿Es este ecosistema de bullying en centros educativos y en los barrios entonces reflejo de lo que los adultos en toda escala, desde externos a la vida, tipo política, tipo fútbol, tipo el que iba pasando en el carro y hizo un bullying o chota contra alguien más, o en la casa, son reflejo entonces de la cultura de la sociedad como tal? Por supuesto, es que además Costa Rica vive una cultura de la chota. O sea, aquí pasa algo y en 2 minutos tenemos una producción de memes que ojalá fuéramos tan ágiles para producir otras cosas. Uh-huh. Ojalá tuviéramos la misma agilidad mental para producir que tenemos para burlarnos, que tenemos esa creatividad para generar, que ojo, yo no estoy diciendo con esto que el humor sea malo, porque para mí, de hecho, el reírse, el humor es parte de tener una cultura sana, pero estoy hablando de cuando nosotros basamos nuestro humor en el dolor de otro. Sí. Cuando nuestras risas se basan en el sufrimiento de alguien más. Ahí hay un error. Cuando yo he perdido la sensibilidad por completo ante lo que le está sucediendo al prójimo, al que tengo al frente. Cuando yo puedo estar viendo que una persona está sufriendo y yo de forma indiferente paso de largo. Eso para mí es la raíz de lo que estamos viviendo. Entonces, hoy la gente no se conoce, hoy la gente está desconectada, por eso yo te hablaba al inicio de una desconexión. Hoy las personas creen conocer a las personas porque las tenemos o las seguimos en una red social, porque le damos seguir en Facebook o seguir en Instagram. Y tengo muchos amigos por eso. Exacto, entonces, no, yo conozco un montón de gente. A ver, que usted siga, voy a poner un ejemplo, que yo siga a Ricky Martin no quiere decir que Ricky Martin sea mi amigo. Uh-huh. Pero a veces pensamos que eso me da derecho a decir, no, yo conozco, pero estamos en una sociedad de perfectos, de íntimos desconocidos. Creemos conocer la intimidad de todo el mundo, pero estamos completamente desconectados. Y eso lo estamos llevando a todas las esferas. Entonces, desde nuestra generación adulta, estamos mandando señales equivocadas de conexión y de comunicación. Tenemos una cultura completamente con una disociación emocional gigante. Entonces, ahora decíamos, ¿verdad? Por ejemplo, lo de la cajetilla de cigarros, pero vayámonos a la televisión. Yo molesto mucho porque cuando, por ejemplo, a mí me están viendo ver una película de suspenso o así, yo no puedo ver escenas con sangre. A mí me sigue alterando, a mí me sigue chocando la violencia. Hay personas que se pueden sentar a ver series que están descuartizando a fulanito y lo ven con una normalidad. Estamos normalizando tanto la violencia que no nos estamos dando cuenta. Nos estamos alimentando constantemente de noticias, de titulares, de libros, de películas, de música que incita a la cultura violenta. Y después reclamamos que por qué nuestros niños y nuestras niñas están sufriendo bullying. Si a veces, en muchas ocasiones, desde el hogar, tenemos a padres que le dicen, es que usted no sirve para nada, es que usted es un inútil, es que usted esto. Palabras que están reforzando en un niño, en el cerebro de un niño, algo que no es correcto. Estamos teniendo niños que muchas veces en sus hogares están recibiendo palabras que están deformando su identidad, que están generando que incluso ellos vayan a formar una identidad porque sus papás no se le están diciendo en sus escuelas o en sus colegios. Los hijos no están necesitando padres perfectos, que yo quiero que esto quede claro, pero sí presentes y emocionalmente disponibles. Los niños necesitan
papás y mamás con los que puedan sentarse a hablar sin sentir temor de poder abrirme. ¿Cómo le hablo a papá? ¿Cómo le digo a mamá sin sentir que me va a regañar? ¿Cómo puedo decirle a mi papá que alguien me está lastimando sin que él no me diga, ay, no sea pendejo, perdón, o no sea débil? ¿Cómo puedo hablarlo sin que lo que yo estoy sintiendo parezca poca cosa o pequeño? Porque muchas veces minimizamos lo que al otro le pasa. Ay, no, eso no es nada. Yo, por ejemplo, yo soy súper llorona. Y hay momentos donde hay cosas que a mí me impactan y yo puedo llorar y alguien me dice, ay, pero usted está llorando por eso, pero ¿por qué llora? Y uno dice, yo soy un adulto, pero ahora imagínate que esto se lo digan a un niño, que a un niño, a una niña, a un adolescente le digan, ay, no llore por eso no es nada. Entonces empezás a invisibilizar o a invalidar o a anular lo que él está sintiendo. Claro, a veces le tenemos que decir, sí, está bien enojarse, sí, está bien, pero ¿cómo enseñamos a nuestros niños y niñas a canalizar sus emociones y a redirigirlas de forma correcta para que no se conviertan en buleadores o en bullying o en víctimas del bullying? O sea, nosotros ocupamos que nuestros hijos, nuestros niños se vean vistos en casa para que no estén buscando esa visibilidad en otros lugares. Pero también nosotros ocupamos que la cultura misma, o sea, que el contenido que nosotros podemos darle a nuestros niños sea un contenido que edifique, que construya, no que destruya. ¿Qué está consumiendo? Pensemos en eso, cada uno de nosotros. ¿Qué estamos dando? ¿Cómo lo estamos hablando? Cuando vayamos a construir, inclusive en nuestras redes sociales, un mensaje, pensemos si lo estamos haciendo realmente desde una emoción conectada o desde un hígado desconectado que literalmente agarra el teclado y bota toda la basura que hay en su interior. Porque no solamente podemos externar cosas que suceden cuando se da físicamente un encontronazo o un ataque. Hablemoslo desde la perspectiva digital. Hay adultos hoy por hoy que están ejecutando bullying incluso contra niños. Hay videos de niños o de mamás subiendo fotos, por ejemplo, de sus hijos y tenés un montón de adultos comentando un montón de cosas horribles. Tenés ahí personas que están ejecutando bullying desde una posición de autoridad. Lea, cuando vemos la pintura completa, estamos claros que no podemos pasar de 0 a 100 en un minuto. Necesitamos hacer un proceso de cultura, de educación, de formación para poder alistar a quienes tienen en sus manos a nuestra niñez y adolescencia, llámese en la escuela o en el hogar, para que puedan atenderlos bien, satisfactoriamente. Ese es el ideal. Pero de aquí a llegar al ideal tenemos que tener ciertos pasos. Vamos por partes. ¿Cuáles son los síntomas o las evidencias que las personas adultas deberíamos de ver en nuestros hijos y nietos, en el caso de los abuelos, para detectar que algo malo está pasando en una escala de bullying en las diferentes áreas en donde ellos se desarrollan? ¿Qué tenemos que observar o qué tenemos que estar atentos? ¿Cómo identificarlos? Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Muchos de los niños que sufren bullying, muchos de los niños que están sufriendo en estos momentos algún tipo de acoso, o nuestros adolescentes, dicen cosas en conversaciones generales donde ellos están externando que están pasando por una situación difícil. Muchas veces también ese silencio donde ellos llegan y se encierran en sus habitaciones, se encierran en sus cuartos. Hay algo que está pasando. La mirada. Esa mirada que pareciera estar llena de tristeza, habla mucho. A veces muchos están sonriendo, pero sus ojos están gritando auxilio. Porque a veces la gente podría pensar que, es que pasa llorando todo el día. No, tenemos muchos niños víctimas de acoso, de bullying, muchas personas que sufren hoy en día inclusive depresión, que sonríen y están mal, que son funcionales en sus trabajos, en sus casas y están mal. Recordar que esto no es un tema de debilidad o fortaleza, es un tema de conexión. Nosotros no estamos perdiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes porque sean débiles, porque no puedan, porque no estén soportando. Estamos perdiéndolos porque ellos están formando su identidad.
Ellos no saben muchas veces quiénes son. Ellos todavía están queriendo descubrir. La palabra adolescente justamente significa adolecer, viene de la palabra adolecer, es decir, carecen, no existe todavía, la están formando, la están construyendo, se están moldeando. ¿Cuáles palabras están formándola en ellos? Entonces, observemos el silencio, observemos conductas de temor, muchas veces como de angustia. Muchos de ellos están sufriendo ataques de pánico. Por ejemplo, llanto sin razón, o a veces es todo lo contrario. Tenemos niños que están sumamente en sus hogares estresados o violentos y gritan, y en su casa más bien pareciera que están enojados constantemente. Bueno, ojo, cuidado, tal vez no estamos hablando de una tristeza, sino de un dolor que se está reflejando en ira. Y esto también es producto del acoso o el bullying. Yo recomiendo que los papás puedan sentarse a conversar, de que los papás puedan escuchar con sus hijos, de que tengan mucho cuidado en las palabras que están diciéndoles. Nosotros podemos formar o deformar una identidad en un niño, en un joven o en un adolescente. La lengua tiene el poder para dar vida o dar muerte. Tenemos que ser conscientes que estamos sembrando en ellos. Nosotros tenemos que recordarle a cada niño y a cada adolescente que ellos tienen un propósito, que lo que tal vez están viviendo en este momento no es el final, ni va a determinar quién es él, ni va a determinar quién es ella. Es parte de muchas veces lo que nos estamos formando. El poder también enseñar que no es solamente tu parte, hay otra parte. Tener conversaciones, buscar ayuda. Si yo como papá o mamá siento que no puedo, yo como abuelo o abuela siento que no puedo, busquen ayuda a tiempo, busquen un psicólogo, busquen una psicóloga, busquen alguna persona, un consejero, una consejera, alguien que pueda orientarlos en cómo trabajar con ellos si usted siente que a usted se le está escapando de las manos. Pero creo que uno de los verdaderos secretos es aprender a escuchar, porque donde se escucha hay vida. Donde hay indiferencia, empieza a florecer la violencia. Donde se escucha, va a haber vida, va a haber comunicación, va a haber confianza. Donde hay indiferencia, va a haber temor y va a haber miedo. No se trata únicamente, Jonathan, de combatir el bullying. Yo creo que esto se trata de construir vínculos que hagan imposible que el bullying suceda, que empiecen a erradicarlo. No solamente decir, bueno, ya, es que no, nosotros no tenemos solamente que cuidar a nuestros niños de que no sufran bullying, sino de que no hagan bullying, ¿verdad? Uh-huh. Eso es para mí muy importante. De hecho, es no asumir que todo está bien, no asumir que están sanos y no asumir que no están siendo los que generan el bullying, sino confirmarlo y formarlo y ser un acompañante en el proceso de crecimiento. Pero para eso se necesita una cajita de herramientas. En esa caja de herramientas, Lea, ¿qué actitudes, aparte de la escucha, qué palabras, qué elementos aconsejarías vos que se le pueda dar a un padre de familia, a un educador, para poder acompañar adecuadamente y sanamente a los adolescentes y a los niños? Las palabras pueden o formar puentes o cavar abismos. Eso es básico. Entonces nosotros primero tenemos que aprender a identificar nosotros mismos, a conocer sobre esta información, a estudiarla. Muchas veces hay que saber leer. Busquemos, leamos, informémonos, actualicémonos. Cuando se es padre de un joven, de un niño, de un adolescente, no podemos quedarnos como nos criaron a nosotros. Busquemos qué está sucediendo. Busquemos cómo hoy en día se puede también trabajar. Busquemos palabras de afirmación. Afirmemos a nuestros niños. Afirmemos su identidad. Enseñémosles a conocerse, no por lo que otros dicen de ellos. Hagamos preguntas. Preguntémosles todos los días algo que nos ayude también a conocerlos a ellos. Ayudarles a ellos a descubrirse. No solamente diciéndoles quiénes son, sino más bien enseñándoles a ellos a descubrir quiénes son, a descubrir sus fortalezas, a descubrir qué son esas cosas que ellos manejan. Podemos utilizar hoy en día
la tecnología, no solamente como un enemigo, sino como un aliado. Podemos encontrar no solamente artículos, actividades, deberíamos sacar el rato. Creo que hay cambios que deben surgir, evidentemente, desde una currícula educativa, donde es importante que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto, pero no solamente decir, ay, vamos a darles una charla una vez al mes sobre bullying. No, realmente estamos construyendo a nivel de educación esta inteligencia emocional de la que hablábamos, estamos construyendo charlas, estamos generando equipo, conexiones, sí, saquémoslos a veces para que ellos puedan conocerse entre ellos. También en las casas podemos trabajar mucho lo que es la parte de actividades. Yo les puedo contar a ustedes se meten hoy en cualquier plataforma de inteligencia artificial y pueden sacar preguntas, test, encuestas, cosas para jugar con ellos, porque inclusive la formación de ellos puede venir a partir de un juego y no que se sientan presionados o que sientan que es de una autoridad a una persona inferior, sino que ellos puedan entrar en una confianza. Y por supuesto, en casos de mayor gravedad, pues sí es importante también que se busque ayuda de especialistas, de personas que sepan, hablemos de psicólogos, hablemos de psicólogas, hablemos de orientadores, de personas que nos puedan ayudar cuando ya hay cosas que están sobrepasando, que ya no están en una etapa temprana del bullying o del acoso o de lo que se puede evitar o prevenir, sino cuando estamos hablando de ya un niño que esté inmerso en esto. Y bueno, honestamente, ¿verdad? Creo que mucho tiene que ver con la identidad. Trabajemos mucho la identidad, el conocimiento de quiénes somos, también la pertenencia. Los jóvenes necesitan ser parte de algo. No los aislemos, no los alejemos, no los hagamos ver como que también son de cristal. Eso no es así. Podemos introducirlos a formar parte de equipos, de grupos. Enseñémosles a ellos también el valor de las diferencias, el poder encontrar la riqueza de complementarse con otros, de que se conviertan en esa luz, ¿verdad? De que estos momentos no están definiendo ni determinando su futuro. Eso es muy importante. Todo lo que has estado diciendo, Lea, se resume también en dedicar tiempo de calidad, no simplemente vivimos todos bajo un mismo techo y asumimos que están ahí, sino dedicarnos tiempo y escucha, básicamente. Pero el tiempo básicamente es el que hace la referencia del padre presente, del hermano presente, del hijo presente, de la familia presente, del hogar presente. Y eso genera también comportamientos que se pueden reproducir entre los amigos de los muchachos y de los niños, dentro de escalas educativas. Así es. Y todo a partir justamente de la cantidad de tiempo que estemos determinando para esto, ¿verdad? Es importante, como decía Jonathan, el tiempo de calidad. De calidad porque no es decir, bueno, voy a sacar 10 minutos y ven, y mientras estoy hablando con ellos o compartiendo con ellos, estoy con el teléfono, estoy viendo el reloj, estoy haciéndoles sentir que no me importa. Porque nuestros jóvenes son súper inteligentes. A ellos no se les escapa nada. Por eso te decía que muchas veces ellos no escuchan lo que les dicen, sino lo que están viendo. Ellos observan nuestras actitudes. Ellos saben, porque ellos tienen una hipersensibilidad también al rechazo. Entonces muchas veces, muchos de ellos sienten que no son importantes, ¿verdad? Que no son válidos. Pero ahí viene mucho de lo que nosotros podemos también hacer por ellos, de escucharlos, de validar cosas, de fomentar también lo que nosotros podemos ver a través de ellos y de recordarle también a nuestros niños cosas muy importantes, porque yo creo que es importante recordar que ser diferente no es una debilidad. Y esto aplica no solamente para los niños, sino para los adultos. Gracias. Ser diferente se puede convertir en nuestra mayor fortaleza. Cuando somos diferentes, no estamos siendo menos, estamos aportando algo más. Nadie puede apagar nuestra voz. Es importante que ellos recuerden que si duele, lo tienen que decir, que si da miedo, tenemos que buscar ayuda. Nadie puede determinar que ser valiente no es pelear, ¿verdad? Que la gente dice, no, es que el que pelea es el valiente. No,
pero es aprender a decir la verdad sin miedo, sin que tengamos ese dolor. Es decirle a nuestros niños, no crean todo lo que otros dicen. El bullying no define tu valor. Lo que una persona que no te conoce está diciendo sobre tu vida no define tu valor. No esperes a que explote o a que reviente algo que llevas por dentro. Callar no te hace fuerte. Hablar sí te hace fuerte. Callar te hace vulnerable porque estás luchando solo. Cuando confiesas, cuando abres tu boca, cuando encuentras un puerto seguro, un lugar de refugio, estás convirtiendo una fortaleza que puede sacarte de ese lugar. Mientras estás callando, estás cavando un abismo. Tienes un lugar en el mundo. Recordémosles a nuestros niños, nuestras niñas, inclusive a nosotros mismos, que tenemos un lugar en el mundo, que tenemos propósito, que esas heridas muchas veces invisibles también necesitan atención y que no caminamos solos. Es directamente, Lea, es directamente proporcional la cantidad y la calidad del tiempo que se le dedica a los muchachos y niños en el hogar, a la siembra que se puede hacer en ellos a futuro, en su personalidad, en sus emociones, en su identidad de lo que van a hacer en la vida. Entre más cantidad y calidad que se demuestre de tiempo de los padres, va a ser igual proporcionalmente a la fortaleza que van a tener nuestros hijos. Yo creo que todos necesitamos que alguien nos acompañe y nos guíe. Cuando tenemos esa posibilidad de ser papás, mamás presentes, pongámosle abuelo o abuela, la persona que te esté guiando, de no sentirte que estás caminando solo. Nadie nace aprendido de nada. La vida nos enseña cómo vamos a ir creciendo. Nosotros vamos moldeando cerebros y moldeando corazones. Pensemos esto como una semilla que va a dar un fruto. ¿Qué estamos sembrando? Si sembramos tiempo, si sembramos calidad, si sembramos amor, eso vamos a cosechar. Pero si sembramos desinterés, si sembramos indiferencia, bueno, no esperemos que del otro lado recibamos algo diferente. Porque esto es una ley universal, la siembra y la cosecha. Y tenemos que recordar que a nosotros se nos ha entregado la posibilidad de sembrar en otros. De sembrar en nosotros mismos, pero también de sembrar en otros. Entonces, recordemos que el bullying no es un juego. Lo que está viviendo hoy en día, la violencia, no es un juego. Y que el silencio puede costar una vida, ¿verdad? Entonces, no lo veas como, tengo que hacerlo, debo hacerlo. Hazlo por amor. Saca ese tiempo no por obligación, sino por amor. Porque hoy puedes sacar 10, 20 minutos para estar con ellos. Que si no lo haces a tiempo, mañana vas a poder estar llorando porque dijiste, no lo hice, no lo vi, no lo escuché, no lo abracé, no le dije a tiempo. No perdamos el tiempo. Y no perdamos el tiempo todos. Seamos personas que estén alertas, seamos personas que estén despiertos, que podamos ver lo que está sucediendo en nuestro entorno. Si no somos papás, mamás, si no tenemos hijos, pero somos vecinos, amigos, amigas, si tenemos contacto, estemos despiertos para darnos cuenta que hay una sociedad enferma que necesita de nuestra ayuda, que necesita de personas que tengan conexión emocional, que necesita de personas que tengan empatía, pero que sobre todas las cosas tengamos amor para poder sanar desde el amor y no desde otras heridas. Lea, 2 puntos para ir cerrando. 1, es necesario que los papás sepan qué están viendo en las redes sociales los hijos. Es necesario ese control parental para poder mantener orden, número 1, y número 2, el asumir que no está pasando nada es el inicio de un caos en un hogar. 100%. El control parental es importante. Es súper importante. Muchas veces un niño puede decir, no, papá, no quiero que me controle. Él no está listo, ella no está lista.
No estamos listos muchas veces. Un papá no le va a dar a un niño de 3 años un carro para manejarlo. Ahora sí es la vida. Entonces, yo creo que hoy en día un celular se puede convertir en prácticamente un vehículo que nos puede llevar a la muerte si no lo sabemos conducir, un vehículo que nos puede llevar a construir o a deformar. Entonces, primero, pensemos realmente si un niño o niña está listo para recibir un teléfono celular. Yo creo que no. Debe haber una edad para que ellos puedan tener acceso a estas herramientas digitales, pero aún así, todo adolescente debería manejar un control parental, no por invasión, por precaución. Todos los papás deberían tener una protección sobre sus hijos, no invadiendo su espacio, pero sí controlando qué se conversa, qué están consumiendo, qué están viendo, qué están escuchando. En Estados Unidos creo que hay miles de ejemplos de papás que dicen, es que no me di cuenta de la música que mi hijo estaba escuchando, y cuando se dan cuenta fueron niños que eran víctimas de bullying que terminaron ejecutando tiroteos. Y todo empezó inclusive por la música que estaban escuchando, por los videojuegos que estaban jugando. Entonces, seamos papás y mamás o seamos personas presentes para nuestros niños o nuestros adolescentes. Seamos personas que tengan esa presencia y que también podamos conducir, enseñarles a conducir. Llegará un momento en el que lo harán solos y cada uno de ellos tomará una decisión sobre si lo hace o no lo hace, pero creo que eso es súper importante, que pueda haber una conducción correcta, que pueda existir ese control por parte de ellos y realmente que podamos tener claridad que también esto va a empezar por nosotros. Hagamos revisiones como adultos para que podamos formar ese tipo de niños que puedan permanecer firmes, que puedan no venirse abajo con estos ataques o con esta cultura. Generemos una generación, valga la redundancia, rebelde contra la violencia de este mundo. Creemos una generación que esté dispuesta a ser radical, pero a ser radical no desde el odio, sino desde emociones bonitas, desde la empatía, desde la tolerancia, desde el respeto. No se crece con ese chip de violencia. Ese chip de violencia se introduce. Así que seamos nosotros también partícipes de este cambio. No hace falta ser papá o mamá para hacerlo. No hace falta tener hijos. Hace falta tener conciencia, tener claridad del mundo en el que vivimos y de lo que queremos. Despertemos. Yo creo que es tiempo de despertar. Es tiempo de salir de un letargo y de un adormecimiento en el que como sociedad nos han tenido, y creo que a muchos les sirve tener una sociedad dormida, tener una sociedad ciega. Y tener una sociedad en donde estos problemas los mete debajo de la alfombra, Lea. Muchísimas gracias. Claro. No, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por este espacio, Jonathan. De verdad, que Dios te bendiga. Lo disfruté mucho. Igualmente, muchísimas gracias a vos y a todos los que han estado en sintonía. Mañana vamos a abordar el tema de la frustración y la ira. Es un especial de 2 días para hacer unas barbas en remojo, para concientizarnos de que las cosas tenemos que cambiarlas en la sociedad para tener una democracia más fuerte y sólida y de bienestar para poder heredarla a nuestros hijos y nietos. Hasta mañana, si Dios así lo permite.